Porque es probable, ¿y por qué digo es probable? Porque bueno, la Argentina es impredecible, ¿no? Los argentinos somos impredecibles, para ser más exactos en la apreciación. Un respiro económico y político estamos atravesando en estos días. No hace un siglo, apenas el viernes de la semana pasada, el 3,7% de inflación, muy lejano obviamente del 1%, que prometía Milei, o que por lo menos decía Milei que íbamos a tener, o hacia dónde vamos, fue un fuerte golpe al gobierno. Pero fue obviamente mucho más fuerte a los bolsillos de los argentinos. Y cuando todo, o porque todo, estaba a punto de comenzar a arder, bueno, llegaron los bomberos con una manguera cuyo chorro tiene la potencia de 20.000 litros verdes. Y todo de repente cambió. El tono del discurso de Javier Milei, celebrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fue grandilocuente a veces, pero no como en aquellas otras ocasiones donde rozó el delirio de creerse el mejor del mundo y de todos los tiempos. No fue ofensivo casi nunca, y con un estilo un poco más formalmente presidencialista, que no debiera haber abandonado y que hoy ya lo tiró, ¿no? Eso indica que estaba muy aliviado, que estaba contento, y entonces decidió apelar a su beta más racional. Lo cierto es que anunció las rectificaciones fuertes en su política económica, pero inevitables, a veces bastante contradictoria con lo que hasta hace muy poquito decía él y su ministro Caputo, pero bueno, porque las cosas no venían bien, ni en lo político, ni en lo económico. Y esto estaban afectando la percepción popular positiva de su gobierno. Cada vez un poco más. El 3,74% de inflación anunciado la semana pasada, más que un índice de medición económica, yo creo que se constituyó en una toma de temperatura febril, para decirlo de alguna manera, que indicó algo así como un 37 grados de fiebre en vez de 36,5 normal, que sí hubiera permanecido. Indicaba que la enfermedad inflacionaria iba hacia una completa extinción. Pero el indicador febril del 37 y medio, un poquito más, alteró esa percepción de cura definitiva que Milei se cansó de repetir que ya estaba conquistada para la eternidad. Ahora nos promete que para mediados del año que viene, lo dijo hoy en la mañana en una nota, se termina la inflación en la Argentina. Arriesgado. Pero volvamos atrás, porque es cierto que esa fiebre de la semana pasada todavía no da para preocuparse mucho, pero indica una infección importante con tendencia a incrementarse. Abril va a ser complejo en el número. Todo eso tiene que ver con eso tan remanido por los estadistas y los tratadistas, que algo saben, pero que es tan ignorado o menospreciado en el país de los argentinos, quizá porque histórico e inmodificable espíritu
nacional y popular de desprecio o indiferencias a las instituciones republicanas, y no me refiero tan solo al kirchnerismo. Tiene que ver con que el índice de calidad institucional, si se deteriora, tarde o temprano también deteriora lo económico. Una de las dos razones de la subida de la fiebre fue esa, precisamente, a mi criterio. Pero hubo otra, y la otra fue aún más importante en la coyuntura, que el plan económico no daba para más, o dicho en otra forma, que ya había dado todo lo mejor de sí en la macroeconomía. Sin embargo, aunque a los Contreras les cueste reconocerlo, dejó dos largos logros en gran medida estructurales, diría yo. La guerra exitosa contra el déficit, no es un tema menor, y contra la emisión, que tampoco es un tema menor. Esa que desmedidamente en el último año a su asunción funcionaba la maquinita que ardía, ¿no? Pero hay un tercer hecho, menos espectacular quizás, pero igual, o aún más estructural, una constante lucha por la desregulación corporativa. Y no obstante, el gobierno comenzaba a perder la batalla contra el corazón de su éxito económico, la baja de la inflación, que además es el tema que más le importa a la ciudadanía. Por lo tanto, algo había que hacer, algo grande seguramente, o cuando menos convertir en algo muy grande algo que quizás no era tan grande. Es cierto que en su alocución una vez de taparla, Milei admitió el aumento de la inflación, pero la gran y absoluta mentira del en general correcto discurso presidencial del viernes pasado fue el de echarle la culpa del importante aumento inflacionario del mes pasado a los econochantas, como le llama él, a los periodistas ensobrados, como dice él, a los políticos opositores y a todos los que según él predice o predicen malarias, como si se tratara de una gran conspiración enemiga, cuando en realidad ese aumento inflacionario es una consecuencia directísima de dos cosas unidas. Una sumatoria increíble de errores, y yo diría hasta horrores políticos, y un plan económico que ya se estaba agotando. O sea, la oposición podrá afectar con sus intentos destituyentes en otros temas, pero lo de la inflación es responsabilidad total de Milei y de su gobierno. Entendámoslo así. Tanto su baja como ahora su tendencia a subir lo son. Ahora, miren, más allá de todo eso, el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional constituye un buen respiro económico y si se lo aprovecha bien, también será un buen respiro político. Pese a la suma de maldiciones lanzada por Cristina y los suyos, soy un poquitito más callada acerca de que se trata de una brutal devaluación, 30% decía Cristina, en medio de un aún más brutal aumento de la inflación. Por eso Cristina cambió de rumbo y ahora se puso generosa para con Axel Kicillof. Miren, una cara de la moneda demasiado sesgada y peor si es dicha por los culpables de que casi el país volara por los aires hace apenas que nada, un año y meses. Las cosas empezaron con el pie izquierdo para Milei este segundo año. Lo hemos venido diciendo,
no les gustó a la gente de La Libertad Avanza y entonces propinaron una serie de opiniones para con nosotros un poco desagradables. Pero bueno, no importa, para eso estamos. Lo que pasa es que más concretamente desde sus discursos en Davos, el 23 de abril de este año, a partir del cual no viene dejando macana, si me permiten el término, por hacer. A veces la gente no registra esto, pero en el mercado, como se entiende como tal, sí lo registran. Y aunque tal vez el inicio de sus torpezas no comenzó aquel 23 de enero de Davos, sino el 20 de ese mismo mes. ¿Por qué? Fue cuando asumió Donald Trump y entonces Milei se creyó como una especie de precursor de este segundo Trump y celebró por anticipado la conquista del mundo, del cual él sería principal oficial superior de Trump, o hasta quizás un poquito más. Estaba muy arriba del caballo. Es posible que debido a esa creencia un tanto anticipada, durmió en los laureles, se dejó estar, a la espera de que de aquí en más los triunfos vinieran solos. Y nada sucede de ese modo. Pero la realidad es que a partir de esos momentos Milei políticamente cometió errores de principiantes. Bueno, lo es, ¿no? Como si el nivel de la presidencia hubiera bajado de Javier Milei al de Karina Milei, lo cual de alguna manera me parece que está ocurriendo. Y ese es un error. Ideológicamente pronunció estupideces de tono mayor, de las que dimos cuenta en programas anteriores aquí, como si Santiago Caputo y Agustín Laje le hubieran colonizado totalmente su mente, ya de por sí conspirativa y sectaria. Recuerden el discurso de Malvinas. Y económicamente intentó mantener cosas que ya no se podían sostener. Tanto que el viernes pasado, no hace un siglo, nada más que el viernes pasado, se demostró que muchas de las críticas que advertían los econochantas, algunos, no eran tan chantas. Ni nuestras opiniones eran tan chantas. La suma de todas esas ineptitudes, sin la llegada justa, el mismo viernes pasado del comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional, ahora sí oficial, habría sido una gran derrota para Milei, con los títulos de todos los diarios, pero también con todas las opiniones de la gente común de la calle, hablando como tema central del calamitoso 3,7% de inflación. Y además, dentro de un clima donde en las 2 últimas semanas las torpezas, los errores políticos pasaron a transformarse en la excepción de excepción en regla. Y empezaron a afectar, además de que estos estaban afectando solos, los indicadores económicos. Sí, la gente lee eso, sobre todo los inversionistas. Y en síntesis, este viernes, sin el anuncio del Fondo Monetario, donde la noticia principal hubiera sido el 3,74% de inflación, se habría constituido, sí, ahí en un viernes negro. En cambio, un viernes donde el anuncio principal fue la llegada de la plata fresca y a libre disponibilidad del Fondo Monetario Internacional, aún con la acepción y la aceptación plena de sus condiciones, que es la flotación entre bandas y liberación del cepo cambiario ya mismo. Bueno, pasó. Devino en un buen viernes, en definitiva, porque renovó la esperanza a través de la posibilidad de un barajar y dar de nuevo, borrando lo que va del año malo
o incluso hasta en un renacer o una refundación del gobierno. ¿Exagero? No. Me parece que venía muy mal. Fue por ende un cierre de semana espléndido para el gobierno, pese a que todo marchaba para el lado contrario. Que Cristina se enoje y la CGT le haga huelga no le quita mérito, sino que yo creo que lo fortalece. Y esta vez la salvación no fue por la ayuda de Macri, ese que lo salvó en Acasuso y lo salvó de nuevo al aprobar todas sus leyes o vetar las que no quería, sino de su gran amigo Donald Trump, de ese presidente norteamericano que lo mismo hizo con Macri cuando era presidente. Aunque, claro, reconozcamos, ¿no? Las situaciones económicas hoy sean totalmente distintas. Aquello se parecía más a un gigantesco pero mero salvataje para ganar las elecciones, según algunos. Este se parece más a un gran apoyo externo, sin que por ello deje de ser también un salvataje. Para iniciar quizás una segunda etapa de gobierno más positiva, luego de haberse desgastado la primera, pero habiendo dejado logros estructurales que Macri no pudo dejar. Por lo tanto, ni lerdo ni perezoso, Milei está vendiendo el acuerdo mejor de lo que Macri pudo vender el suyo. Porque se puede vender como algo que debería brindar si se lo sabe aprovechar. Una continuación de lo mejor del primer año de Milei, pero con variaciones económicas importantes que podrían lograr además un gobierno aún mejor que el del primer año y hacer olvidar las torpezas infinitas de lo que va del segundo año. No es meramente una tabla de salvación. También puede ser un cohete de proyección si además de cumplir todo lo que indica el fondo, y de verdad ya lo tenía cumplido antes de que llegaran los 20.000, Milei hace lo que él debe hacer: empezar a gobernar. Es economista y de eso sabe. De política nada. Porque miren, no existe ningún plan del Fondo Monetario Internacional que en ninguna parte del mundo por sí solo haya salvado a nadie, ¿eh? Del viernes negro, que no fue, al lunes negro, que tampoco fue, los mercados fueron prudentes y el dólar quedó dentro de la banda de flotación, como está sucediendo hoy martes. En fin, miren, ni tanto ni tampoco, pero que se trata de una oportunidad para continuar con lo mejor de este gobierno y olvidar lo peor, es algo que podría ocurrir si se empieza a manejar con bisturí y no con motosierra lo que viene en materia económica. Y si Milei se deja de disparar tiros en el pie, como se suele decir ahora, produciéndose daños políticos autoprovocados y del todo innecesarios. Y si empieza a escucharse más él mismo que a su entorno adulador o a los otros dos lados del triángulo de hierro que me parece, como vengo diciendo, que están oxidados. Tendrá que pensar en confrontar menos y gobernar más.